Capítulo 7. El poder transformador y creativo del silencio. Hasta ahora hemos estado viendo modos de aplicar aspectos de fuerzas nuestras que están en contacto con otras fuerzas mayores para producir efectos en nuestro mundo personal, concreto. Pero detrás de todos los modos personales y universales hay un poder superior único, hay una realidad única, simple. Esta realidad está más allá de todas las formas, de todos los modos. Esta realidad se expresa a través y mediante los modos y formas que existen, visibles e invisibles. Nosotros podemos abrirnos a este poder creador directo yendo también más allá de nuestros modos y formas de conciencia. Esto es, abriéndonos al silencio. El silencio nos coloca en línea directa con esta fuerza o poder creador primordial y entonces nosotros nos convertimos en canales directos, en expresiones directas, tanto en lo subjetivo como en lo objetivo de esta acción creativa constante. El silencio es el poder más grande que existe, porque todo lo que existe son modos, aspectos parciales del silencio. Todo lo que existe se genera en lo que no existe, en lo que no aparece. Todo lo que existe son aspectos parciales de algo que está más allá de lo que llamamos existencia manifiesta. Abrirse al silencio es abrirse al potencial total, incondicional. Efectos del silencio. En nosotros, la apertura al silencio produce una serie de efectos que, muy resumidos, podemos enumerar así. A. En primer lugar, nuestra mente se aclara, se armoniza y se ahonda. Nuestra vida es una permanente centrifugación donde todas nuestras impresiones, ideas, datos están en una constante mezcla entre sí. En el silencio permitimos que todo esto se pose, se sedimente, se estructure por sí mismo. En el silencio conseguimos que nuestra conciencia capte lo que existe en profundidad detrás de las capas más aparentes de nuestra mente, de nuestra afectividad y de toda nuestra sensibilidad. B. En el silencio, por el hecho de ahondar el punto de la conciencia, aumenta la potencia de nuestra mente y de toda nuestra personalidad de un modo extraordinario. Gracias al silencio se desarrolla nuestra sensibilidad interna, es decir, que nos capacitamos para afinar nuestra percepción sutil. Esta percepción abarca en lo supraconsciente todas las vías intuitivas. En las vías conscientes, el poder de captar en profundidad el presente de la persona, de las situaciones. Y, a nivel subconsciente, nos vincula con toda la vida en cualquiera de sus formas y manifestaciones. C. Percibimos, descubrimos, realizamos esta unidad profunda que hay detrás de toda la multiplicidad de formas y manifestaciones. Lo descubrimos experimentalmente y deja de ser un juego de suposiciones, de ideas o de creencias. D. Gracias al silencio profundo viene la paz, la auténtica paz, la paz de la que surge luego
toda actividad. E nos conduce a la realización de la identidad profunda que hay en cada uno de nosotros. Nos lleva a descubrir al sujeto último que está detrás de todas las manifestaciones personales y al sujeto que está detrás de todas las manifestaciones que atribuimos al exterior. F. Gracias a él podemos acumular fuerzas físicas, afectivas, mentales y espirituales para la acción posterior. G. Nos ponemos en sintonía con el poder creador único y éste se expresa entonces en nosotros y a través de nosotros. Es decir, que el silencio es el campo más revolucionario de la vida. Hasta ahora habíamos hablado bien de la mente universal o de la sugestión o del amor o de la oración como medios para producir efectos determinados. Gracias a una transformación en el individuo y a una sintonización con una fuerza superior, era posible conseguir unas transformaciones internas y externas. Pero en el silencio vamos más allá de todo esto. En el silencio no buscamos conseguir una cosa o mil cosas. El silencio es una transformación total, permanente. Es una renovación, una creación, no solo de las cosas, sino de nosotros mismos. Nuestra conciencia interna está en constante proceso de renovación. Descubrimos que nosotros somos expresión de algo que está más allá de nosotros y que esta conciencia de realidad de lo que está más allá es algo siempre nuevo, siempre diferente y, no obstante, siempre idéntico. Entonces, nuestra vida, al abrirse al silencio y al vivir desde el silencio, es en sí misma una creación constante. Ya no soy yo quien quiere producir un resultado, yo soy la creación. Todos mis actos se convierten en una expresión de este proceso creativo directo. No vivo pendiente de juicios, de objetivos. Vivo descubriendo en cada momento esta profundidad inmensa del instante que, también en cada momento, se derrama, se vierte al exterior de un modo totalmente nuevo, imprevisto, creativo. Todos los actos de la vida se convierten en actos de una importancia total, porque dejamos de tener preferencia respecto a las cosas, respecto a los objetos. Dejamos de comparar y de juzgar porque descubrimos que lo esencial en esta realidad, que lo esencial es esta realidad que se está expresando. Lo que da sentido a las cosas no son las cosas, ni las consecuencias de las cosas, sino la razón de ser de las cosas. Y esta razón de ser es esta presencia inviolable, inmutable, eterna, detrás de cada momento de manifestación. En ese instante, los actos más pequeños de nuestra vida, los más elementales, como las cosas más grandes, todo tiene exactamente la misma trascendencia, porque todo parte de la misma realidad inmanente y trascendente. Vivir así implica vivir en una unidad constante con todo, porque todo es expresión en el instante de la misma fuerza que me está animando a mí. Lo que yo vivo como yo y lo que vivo como mundo son dos facetas de la conciencia total,
de la única conciencia total. En lo sucesivo, cuando miro la naturaleza, no necesito catalogarla, ponerle nombres, diferenciarla o compararla, ni con otra naturaleza ni conmigo. La percepción, el sujeto y la cosa percibida forman una sola unidad, un campo único. Repito, la percepción, el sujeto y la cosa percibida forman una sola unidad, un campo único. Deja, pues, de existir esta distinción de sujeto-objeto presente en el mundo de la fenomenología y todo se convierte en un inmenso campo de conciencia, expresión constante de esta realidad simple, espléndida, inmanente en el instante. Hacia el silencio. Requisitos. ¿Cómo conseguimos ir hacia el silencio? Hay unos requisitos que son esenciales. Estos requisitos dimanan de la misma naturaleza nuestra, de nuestro modo actual de funcionar. Mientras yo esté teniendo interiormente problemas de deseos, de emociones, de conflictos, será muy difícil vivir en el silencio, porque estos deseos, estos miedos, estas complicaciones que están reprimidas en mi interior buscan constantemente solución y huida. Así mi mente está siendo empujada constantemente a pensar, a soñar, a imaginar. La gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que está en marcha en nuestro interior. Repito, la gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que está en marcha en nuestro interior. Por ello, para conseguir el silencio es necesario primero que solucionemos ese estado de guerra. Y esto solo lo lograremos cuando aprendamos a vivir la actividad, la acción, la lucha, el esfuerzo. Tan solo la lucha, el esfuerzo, la vida, en el sentido corriente, vivida de un modo más pleno, más generoso y sobre todo mucho más consciente, es lo que va permitiendo que yo vaya liquidando todas estas cuentas pendientes que mantengo con la vida en mi interior. Solo después de esta expresión total, solo después de esta lucha total, viene la paz. De otro modo, la paz no la podemos buscar, porque toda paz que buscamos es un artificio, no es la verdadera paz. La paz viene cuando yo lucho, movilizo, entrego, liquido todo lo que en mi mente me reservaba para mí, mis miedos, mis problemas, mis dificultades. La paz llega cuando yo liquido estas situaciones a través de una vida intensa, inteligente. Entonces la paz no hay que buscarla, se presenta sola. La paz está siempre ahí. Lo único que nos impide vivirla es precisamente todas las cargas que tenemos dentro de fuerzas, de problemas, de emociones. Por lo tanto, el primer requisito para llegar a descubrir el silencio es que el silencio sea consecuencia de una acción total, donde yo no huya de las cosas, donde yo no esté jugando al escondite conmigo mismo, ni con ningún aspecto de la vida, donde yo afronte las dificultades y movilice todos mis recursos mentales, afectivos, vitales, morales, de todo orden. Solo una vida vivida en intensidad es
la que luego va acompañada por la auténtica paz. Es, por lo tanto, peligroso el silencio que se pretende hacer estando la persona llena de dificultades, de tensiones y contradicciones. En primer lugar, no podrá conseguirlo. Pero si se impone, a través de un esfuerzo de voluntad, la inmovilización de todo lo que hay dentro, esto será una paralización de la vida que ella confundirá con el silencio creador. El silencio creador se hace sin el menor esfuerzo. Allí donde haya esfuerzo es que hay una resistencia que se opone y por lo tanto algo que necesita ser expresado. Por ello es falso el camino que algunos pretenden seguir de una inmovilización forzada. Esto no significa que no podamos tener momentos de silencio teniendo problemas dentro. Se puede y se debe tener momentos de silencio, pero el silencio vivido en intensidad, en profundidad y continuidad, es imposible vivirlo de un modo auténtico si no hay esa limpieza interior. Y querer forzarlo sin haber limpiado es perjudicial. Otro aspecto por el cual conviene haber hecho esta limpieza es porque, gracias al esfuerzo de vivir de un modo intenso, la personalidad se organiza, se estructura y se fortalece. Es decir, que nuestra mente adquiere la capacidad de controlar sus impulsos y coordinar todas las fuerzas internas en relación con el exterior. Y esta capacidad de organización, de estructuración en nuestra mente consciente de todo lo interno en relación con lo externo, es un paso previo esencial, porque si la persona se abre al silencio sin tener estructurada de un modo sólido su personalidad, como el silencio es un dejar de intervenir con la mente crítica y la mente que regula y controla, uno podría ser víctima de las fuerzas incontroladas que hay en los niveles inferiores. Y así lo mismo pueden irrumpir impulsos reprimidos de hostilidad o de sexualidad o fantasías emotivas infantiles que pueden adquirir enormes proporciones, dando lugar a esos complejos tan frecuentes de mesianismo, de personas que se sienten llamadas a una labor revolucionaria y que viven en un mundo de fantasía, como también puede quedar la persona a merced de fuerzas e inteligencias no físicas, de seres no físicos, que encuentran en esta disponibilidad incontrolada de la persona un medio apto para poder expresarse a nivel humano. Y esto existe y es uno de los peligros que se corre en este caso. Muchas médiums son precisamente víctimas de este mismo problema. Por esto, el que la persona llegue a desarrollar de un modo claro, sólido y concreto su personalidad, y esto se demuestra en su capacidad de vivir la vida diaria de un modo inteligente, de un modo constructivo, es una necesidad absoluta antes de pretender llegar a un nivel superior de conciencia. Estamos en esta vida por una razón inteligente. Y la vida, tal como funciona, con todas sus deficiencias, con todas las cosas que necesitan ser arregladas, tiene, a pesar de todo, un fin bueno, necesario, que es el que aprendamos a estructurar nuestra conciencia, que aprendamos a distinguir lo que es superior de lo que es inferior y aprendamos a hacer que en nosotros lo superior maneje a lo inferior. Y si esto no se hace, solamente se produce conflicto y perturbación en la vida de la persona. Cuando algunos quieren abrirse a zonas superiores de conciencia y no tienen una personalidad sólida, equilibrada, una mente clara y coherente, esto puede dar lugar a verdaderos trastornos mentales, y los hay con bastante frecuencia.
Por lo tanto, este trabajo concreto de estructuración de la personalidad y esta capacidad de haber luchado, de haber movilizado los recursos que hay dentro, son requisitos previos absolutamente necesarios para poder tener acceso al nivel superior de silencio. Ahora bien, para que el silencio sea un camino positivo, es necesaria otra condición: que la persona esté orientada de un modo estable, de un modo regular, hacia el descubrimiento de lo más genuino, de lo más real, de lo más importante, sea o no en una forma religiosa. Lo importante es que la persona esté buscando la verdad, la realidad, lo auténtico. Si no existe esa polarización hacia este objetivo, el silencio puede no producir la transformación, el acceso al nivel trascendente de realidad. Ahora bien, en la práctica del silencio se imponen también dos requisitos esenciales. 1. Que en todo momento se mantenga la autoconciencia. 2. Que haya una gran lucidez. Estas condiciones son fundamentales para que la persona no caiga en experiencias de zonas intermedias o para que no sea absorbida, poseída por fuerzas que no pueda controlar. El silencio practicado de esta manera es siempre esencialmente transformante, renovador y creativo, interna y externamente. Práctica del silencio. ¿Cómo hay que practicar el silencio? De hecho, el silencio es una práctica que acompaña a todas las demás prácticas de trabajo interior. No se puede hacer bien la autosugestión si no hay un grado de silencio, de ahondamiento, de interiorización de conciencia. No se puede hacer oración correctamente si al empezar no hay un grado de silencio para centrarse y luego otro para recibir las impresiones o la gracia o la fuerza superior tras la fase de expresión. Para trabajar en el nivel de la mente universal es en el silencio que yo me centro, que yo afino mi orientación, mi dirección hacia esa mente universal, y es gracias al silencio que mantengo mi percepción despierta, sintonizada respecto a ese nivel de la mente universal. Así como el silencio es un aspecto que forma parte en cierto grado de todas las prácticas, hay que aprenderlo a practicar, sea cual sea el trabajo que se haga. Incluso nuestra vida diaria debería ser un constante ciclo de actividad y reposo. El silencio no es nada más que el reposo de nuestra personalidad y de nuestro yo personal. Pero aparte de este aspecto en que participa de todas las demás prácticas, el silencio se puede ejercitar bien como ejercicio especial o como práctica de la vida diaria. A. Como ejercicio especial. Uno puede dedicar diariamente un periodo de 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, no más. Al principio es aconsejable menos para aprender a estar en el silencio. Hay que elegir una postura en que se esté confortable, preferiblemente aquella en que la espalda y cabeza estén rectas, verticales respecto al suelo. Por lo tanto, sentados cómodamente en una silla, un sofá, un sillón, pero cuidando que la cabeza y la espalda no estén inclinados, sino verticales. Aquellas personas que tienen práctica en posturas de yoga pueden hacerlo en Padmasana, en Siddhasana o en cualquiera de las asanas que se aconsejan para las prácticas de meditación. A continuación, como siempre que se inicia cualquier práctica de interiorización,
es conveniente efectuar una serie de respiraciones algo más profundas de lo habitual y más completas, tomando conciencia clara, precisa de sí mismo en los varios niveles de la personalidad. Es decir, ir respirando suave y profundamente mientras se va tomando conciencia del cuerpo físico que está aquí presente, ir sintiendo el cuerpo físico que está cómodo, confortable. Seguir respirando profundamente y pasar entonces a la conciencia del estado anímico y estado afectivo y constatar que allí hay un estado de tranquilidad, de cordialidad y de amor suave. Pasar luego al nivel de la mente y darse cuenta de que uno está mirando la mente, que esta está aquí presente, tranquila, serena, despierta, pero sin estar pendiente de ningún objeto. Cuando se han hecho estos 3 pasos, estas 3 tomas de contacto, se dice que la persona, la conciencia, está alineada. Es decir, que cada aspecto de la personalidad está integrado en una conciencia más profunda de sí mismo. Y es entonces, y solo entonces, cuando la persona puede olvidarse de su cuerpo, de su afectividad y de su mente. Si la persona se olvida de hacer esto, puede ocurrir que existan tensiones en el cuerpo, en la afectividad o en la mente, tensiones que se mantendrán en el momento que se quiera practicar el silencio y que impedirán llegar a un grado de profundización. Porque una tensión es siempre un gesto que se está haciendo y una zona de la mente que está pendiente, que está atendiendo a este gesto. Tanto si se trata de una tensión física, una contracción, como de una tensión mental. Por lo tanto, es necesario que la persona tome una conciencia concreta de cada aspecto, de cada nivel de la personalidad y se sienta allí, tranquila. Y esto es para poderlo dejar, esto es para poderlo olvidar. Una vez hecho esto, empieza propiamente el ejercicio de silencio. Una de las formas de practicarlo es que primeramente la persona dedique un tiempo a sentir cómo se produce en sí mismo el automatismo natural de la respiración. O sea que la atención ha de fijarse en el movimiento natural y espontáneo de la respiración, del va y viene respiratorio, en el movimiento y sensación internos del acto de respirar. La persona ha de tomar clara conciencia de sí misma, que está presente y dándose cuenta de la respiración. Yo que estoy aquí, tranquilo, presente, dándome cuenta de que la respiración funciona sola, yo. Y al decir yo, que se sienta presente. Esto hasta que note que hay una verdadera pacificación y notará cómo su conciencia se va ahondando. Entonces ha de mantener esa conciencia de sí mismo sin mirar nada, sintiendo el silencio. Este silencio se puede sentir y se debe sentir alrededor de la cabeza, dentro de la cabeza y dentro del pecho. Estas son las zonas principales. La tendencia general es a quedarse situado en la cabeza, pero es obligado que se aprenda a hacerlo también en el pecho. Y si la tendencia es hacerlo en el pecho, hay que obligarse a hacerlo también en la cabeza, hasta que llegue a ser un estado de atención general al silencio. Pero darse cuenta de que se nota el silencio a través del pecho y a través de la mente. Así, paulatinamente, después de algunos días, se va consiguiendo un estado de gran pacificación.
de gran profundización. Algunas veces cuesta mucho penetrar en el silencio. Este va siguiendo todo un proceso en sí mismo, que no es preciso detallar ahora, pues cada uno lo ha de ir descubriendo por sí mismo. En el silencio no se busca nada. Se trata simplemente de que yo esté presente, sin confundirme con nada, sin apoyarme en nada, sin buscar nada. En todo caso, buscar la noción pura, última, de ser, de realidad, tanto la noción de Dios, el absoluto, como la noción de yo, como la noción de cualquier cosa, nos conducen a la última noción de realidad más allá de toda apariencia. Y esta realidad se intuye como única. Por lo tanto, no hemos de pensar en la realidad de algo, sino en la realidad, en la intuición pura de ser, de estar presentes en el silencio. La actitud será correcta cuando la persona se mantenga muy despierta, no pierda conciencia, no disminuya su grado de lucidez. Antes, al contrario, la conciencia se intensifique, aunque se ahonde y se modifique mucho. Y cuando, al mismo tiempo, la persona sea capaz, a voluntad, de salir de este estado. Esto solamente se consigue cuando, junto con la lucidez, se mantiene un claro grado de autoconciencia. Este es un principio esencial de todas las prácticas y muy especialmente del silencio, que la persona se mantenga en todo momento dueña de la situación. Por lo tanto, nada de esos vacíos en los que la persona se diluye. No. La persona es centro de conciencia y este centro ha de mantenerse y ahondarse. Lo que tiene sentido es buscar la realidad y la realidad se encuentra a través del centro de la persona, a través de su yo auténtico y a través de la realidad última que intuimos con el nombre de Dios. Pero siempre, de algún modo, este ahondamiento en la noción de realidad y de silencio implica una mayor presencia de sí mismo. Aunque este sí mismo es un sí mismo muy profundo, muy distinto de la personalidad. Pero lo que sirve para comprobar si se marcha bien es precisamente la capacidad de entrar y salir a voluntad. En cuanto a salir del ejercicio, hay que hacerlo de un modo gradual. La conciencia está abstraída de todo lo que son sus vías habituales de funcionamiento y el pretender normalizarse de golpe puede producir shocks desagradables y perjudiciales. Por lo tanto, el regreso a la conciencia exterior se ha de hacer, primero, por un acto de resolución interna de volver a la conciencia exterior. Segundo, acentuando muy suavemente los movimientos de respiración. Al aumentar la circulación de la sangre, gracias a la respiración un poco más profunda, automáticamente la conciencia va volviendo a los órganos del cuerpo. Mantenerse entonces así unos instantes hasta que la respiración puede efectuarse sin esfuerzo alguno y uno se da cuenta de que está presente al exterior, presente a su conciencia física. Finalmente, y mientras se sigue respirando calmosamente, abrir los ojos, mover suavemente las manos, hacerse tal vez un poco de masaje en la cabeza y, siempre con suavidad, levantarse. Se trata pues de algo progresivo, suave, y en ningún momento hay que interrumpir el ejercicio de silencio profundo y pasar a una atención externa abruptamente, porque podría venir una intensa sensación de dolor de cabeza o de vértigo, de mareo, debido a que la conciencia no estaría bien encajada en las estructuras de la personalidad. La práctica del silencio es memorable. Cuando se ha conseguido un grado de silencio, se recuerda como la experiencia más satisfactoria que se ha tenido jamás. Y el eco de esa experiencia sí se mantiene,
aunque luego se disuelve hasta casi perderse por la dispersión habitual con que vivimos lo exterior. Pero a base de hacer ese trabajo con regularidad, todos los días, se va consiguiendo mantener ese punto de conciencia profunda y de paz a lo largo de todo el día mientras hay actividad. B. En la vida diaria. Ahora bien, otra forma de hacer el silencio es a través precisamente de la actividad. Por supuesto, es conveniente que la persona haya practicado el silencio tal como hemos explicado. Entonces es cuando se puede aplicar este modo de hacer el silencio en la acción. ¿Y cómo se hace este silencio? Porque parece imposible que la persona pueda vivir un silencio mientras tiene que estar hablando, estar contestando o atendiendo problemas o quizás haciendo esfuerzos físicos que reclaman toda su atención. No obstante, es perfectamente posible. El silencio que se pide es el silencio profundo de la conciencia del yo. Es lo que en Oriente, en el taoísmo, se llama el Wu Wei. Es la acción en la no acción. Wei quiere decir acción. Wu quiere decir no. Entonces, esto parece algo contradictorio. Se trata precisamente de que yo haga sin hacer. Pues bien, yo hago sin hacer cuando no es mi yo personal el que hace. Por ejemplo, voy por la calle y de pronto veo a alguien que está a punto de caerse. Yo me lanzo y le ayudo para que no se caiga. Se trata de un acto impensado, espontáneo. En este caso yo he hecho, pero no es mi yo personal el que ha decidido hacer aquello. Es la situación que me lo ha exigido. Para nada ha intervenido mi yo personal. Como en otro momento, saltaré para evitar un peligro propio o me apartaré frente a un vehículo. Quiere decir que en mí hay una inteligencia que me está haciendo vivir. Es esta, esa realidad profunda que se expresa a través de cada cosa que existe. Por lo tanto, a través de mi cuerpo, a través de mi inteligencia, a través de todo. Pero dentro de ese funcionamiento, podríamos decir automático, inteligentemente automático, aparece siempre la idea de sentirme yo, personalmente, el autor, el poseedor, el dueño de una serie de cosas que me ocurren en el vivir. Me viene una idea luminosa y de inmediato yo me posesiono de ella, atribuyéndomela a mí y digo, qué inteligente soy, qué importante soy, que he conseguido esto. Pues bien, es esta función del yo personal que está actuando siempre en mi vida diaria, la que he de aprender a silenciar. Es decir, que yo consiga vivir muy despierto, muy presente en toda situación, pero con un silencio completo de mi mente personal, de la mente centrada al servicio de la idea del yo. Entonces descubriré que la vida sigue exactamente igual, que yo puedo seguir haciendo igualmente las cosas que me son pedidas en cada momento por estímulos exteriores o por estímulos internos, pero sin necesidad de atribuírmelo a mí mismo, sin necesidad de juicios o de comparación. Es un aprender a vivir en el silencio del yo personal. Esta es la forma de aplicar el silencio a la vida activa. Cuando se hace esto, se descubre que yo estoy en movimiento en la medida en que hay movimiento. Cuando éste deja de existir porque se ha completado la acción, hay en mí una quietud total, lúcida. Y tanto en el momento del movimiento como en el de la cesación de éste, en mí persiste una conciencia profunda
de paz, de fuerza, de silencio, de presencia de algo. Es cuando mi mente está constantemente pensando al servicio de mi yo personal, cuando yo no me entero de nada de estas cosas. Pero cuando aprendo a vivir presente, pero en el silencio del yo personal, descubro constantemente esta presencia detrás de todo. Y la acción no es obstáculo para esta presencia, porque vivo esta acción como expresión de la presencia. Es un modo activo de la presencia. Eso es realmente vivir en silencio, que quiere decir vivir en plenitud. El silencio y la plenitud son sinónimos, porque tanto uno como otro implican no apoyarse en aspectos, modos o formas de la realidad. La plenitud es un concepto que implica todas las formas. El silencio es un concepto que las abstrae todas. La característica de este vivir en silencio es que la acción es siempre nueva, espontánea, porque no se apoya mecánicamente en el precedente, en la memoria. Es cuando mejor surgen las cosas, tanto las de nivel físico como las intelectuales. Los que practican judo en sus niveles superiores explican a veces cómo en el momento en que viven la lucha en este estado interior, que este es el verdadero objetivo del judo, ocurre algo totalmente inexplicable desde el punto de vista técnico, que se producen entonces las llaves y contrallaves más extraordinarias, algo totalmente irreproducible a voluntad. Es la genialidad, porque la acción está en ese momento dirigida por la inteligencia mayor, más grande, creativa. Y esto en cualquier aspecto de la vida. Pero al mismo tiempo que hay esta extraordinaria eficacia, cuando la acción se termina, lo hace en todos los aspectos. Hay en mí entonces un silencio interior. La acción no deja residuo. En cada instante, cada acción es una cosa completa en sí misma. No me quedo yo pensando en lo que he hecho, sintiendo lo que debiera haber hecho o lo que me ha gustado hacer. No hay aquí ese eco de cosa inacabada, que es lo normal que ocurra en nuestro modo de vivir. Cada instante es una situación plena, completa, y lo es tanto en el momento de hacer como en el silencio o vacío que sigue a continuación. Las palabras son muy pobres para describir este modo de vida cuando esto se va realizando. Y cada cual tiene que descubrirlo por sí mismo. Pero, de hecho, este es el paso más elevado que existe dentro de nuestra experiencia actual sobre los niveles de creatividad o de capacidad transformante que existe en nosotros.